Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 23 de septiembre de 2020. Y esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Definitivamente el Poder Judicial resolvió dar golpes de Estado. El de ayer fue el más aberrante de todos porque le quita al presidente de la República el manejo del orden público a propósito de una sentencia de tutela. Los magistrados de la Sala Civil hacen de legisladores, de constituyentes, de jefes de Estado, de jefes del gobierno, de comandantes supremos de las fuerzas militares, hacen lo que les da la gana y le dan razón a los sinvergüenzas que incendiaron este país, que arrasaron con 40 estaciones de Transmilenio, que causaron daños por decenas de miles de millones de pesos. Ellos son los que tienen la razón. Quien no tiene la razón es la policía, porque la policía obra mal. Sistemáticamente reprime la manifestación pacífica de estos próceres. Y esa Sala Civil, para que vamos viendo cómo son las cosas, es la de Margarita Cabello, es la de ella. Ella salió de esa Sala Civil para el Ministerio de Justicia, allá lo llevó el presidente Duque, y entonces el presidente Duque la hizo elegir Procuradora General de la Nación. Y esos son los magistrados, los amigos de ella, los socios de ella, los que se están tomando el poder en Colombia. Vamos a ver, tenemos la expectativa de qué hace Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa, si consiente esta aberración y si pide perdón porque la policía cumpliera su deber en esas jornadas. Vamos a verlo, vamos a verlo. Parece que es el momento culminante en la vida política de Carlos Holmes Trujillo. Vamos a ver si agacha la cabeza y si pide perdón, y entonces pues ya sabemos dónde está y qué queda de él. Esto pues da órdenes, hay que acabar con las escopetas 12, porque esas no las puede usar el ESMAD. Ellos rediseñan el ESMAD y ellos son los que traen la doctrina Soros, la traen y la imponen en Colombia. Soros, ¿será que es amigo del presidente Duque y será que esto es convenido con el presidente Duque para que le den un golpe de Estado? Quisiéramos no creerlo, pero eso fue lo que ocurrió. Lo otro es una señora, la señora juez que debía resolver el caso de Álvaro Uribe Vélez, lo manda para la Corte Suprema de Justicia y declara un conflicto de competencias. Señora, un conflicto de competencias es entre autoridades judiciales, entre dos jueces o entre dos tribunales o entre un tribunal y un juez o a la inversa. No puede haber conflicto de competencias con unos abogados. Señora, no manifieste tanta ignorancia. Usted está libreteada desde la Corte Suprema de Justicia, a donde tranquilamente manda el proceso para que el presidente Uribe siga preso en el ubérrimo. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Quién sabe cuántos meses? La Corte va a discutir, va a analizar quién va a ser el ponente, en qué sala, cuándo lo van a discutir. Y mientras tanto, Uribe preso. Esa es la realidad, esa es la realidad política de este país, donde los jueces, desde el Consejo Superior de la Judicatura y movidos por Maya Villazón, que es la mano siniestra de todo esto, se apoderaron del país. Y entonces ya no tenemos presidente, ya no tenemos fuerzas militares, ya no tenemos policía, tenemos Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y tenemos jueza de control de garantías, que hace también lo que le da la gana y que interpone un recurso de apelación ante ella misma. Entonces, listos, listos, se acabó el país, se acabó el orden jurídico del país. Ese es el resumen. Nadie le para bolas a la economía. Mientras tanto, mientras estas cosas pasan, la economía cae más del 10% en julio con respecto a julio del año pasado. Mientras tanto, las importaciones se vienen a la mitad. La gente no está comprando nada porque no tiene que comprar. Las
los establecimientos de comercio se están cerrando en cantidades fantásticas. La cartera de los bancos se demerita enormemente, aunque los bancos no lo quieran reconocer porque no les conviene, pero esa es la verdad, porque la gente no tiene con qué pagarlos. Hablaremos con el doctor Álvaro Cámara sobre este particular. Cuando las guerrilleras condenadas son profesoras de la policía. Este es otro tema bellísimo. Una guerrillera que fue condenada por homicidio y que intentó asesinar al presidente Uribe y a toda su comitiva tirándole un misil en el momento en que aterrizaba en Neiva, es hoy profesora de Derechos Humanos de la policía. Eso es maravilloso. Tiene por apellido Smith. No sabemos si su papá se lo puso recordando a Smith y Wesson. ¿Quién lo sabe? La cosecha cafetera y el precio internacional. Hablaremos con el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez. Ya entramos en plena cosecha, ya estamos a finales del mes de septiembre, octubre, noviembre. Son los meses claves de la cosecha y el café ha perdido precio, pero ¿cuáles son las perspectivas? Hablaremos con Roberto Vélez sobre ese tema fundamental. Ya en los Estados Unidos van más de 200.000 muertos. Los están comparando con todas las bajas que sufrieron los Estados Unidos en 5 guerras. Estos son más que los muertos de 5 guerras, pero siguen protestando contra los tapabocas, siguen manifestando su derecho a la libertad, siguen aglomerándose. En las universidades esto es una crisis sin precedentes. La última conocida, la de la Universidad de Notre Dame, que quería jugar un partido de fútbol. Hicieron exámenes y los jugadores del equipo estaban llenos de coronavirus. Esto es una crisis pavorosa, pavorosa. Trump definitivamente lanzará candidatura a la Corte Suprema de Justicia este sábado. Mitt Romney parece que garantiza la mayoría del Senado para darle el visto bueno a ese nombramiento, de manera que Trump habría nombrado 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que son vitalicios. El presidente Trump también contra China. Le dice que debe responder por lo que hizo. Le tiró al mundo el coronavirus, mientras tenían medidas muy estrictas de control entre Wuhan y las demás provincias chinas. Dejaban salir los aviones de China, de Wuhan, cargados de coronavirus para que los repartieran por el resto del mundo. El presidente Trump los enfrenta. Xi Jinping dice que no, y a propósito de Xi Jinping, un hombre de empresa muy importante de la China que se atrevió a criticarlo, acaba de ser condenado por corrupción a 18 años de prisión. Criticar a alguien de un partido comunista en el poder tiene esas consecuencias. Cuando los vándalos atacan los comercios en las marchas de Doña Claudia, es que no se contentaron con atacar a la policía, con tirarle piedras todas las que pudieron, sino que invadieron varios comercios y los destruyeron. Y no pasa nada. Una gente que quedó arruinada, que no tiene con qué vivir, que no tiene cómo comer, que estaban listos para volver a abrir sus puertas y quedan en la absoluta ruina. Pero doña Claudia no responde, los vándalos mucho menos, de manera que ese es el cuadro del país. Putin ofrece gratis vacuna rusa. Hay mucha gente que dice que ni gratis la usa. Asesinada líder indígena en Nariño, Alba Alexandra Pisanda Cuesta. Y hoy tenemos la noticia del asesinato de un policía en la Ruta del Sol. Alguien dirá, pues que no es sino un policía. Un policía lo matan y no pasa nada en Colombia. Nada pasa en Colombia. Si la policía, en un exceso de fuerza que volvemos a condenar, mata a un estudiante de Derecho, estudiante pues ya bastante entradito en años para ser estudiante, pero en fin, estudiante de Derecho era,
era la condición que tenía, borrachín, y tenía rastros de alcohol en su cuerpo. No debieron hacerlo, jamás, jamás debieron hacer lo que hicieron. Eso conmueve el país. Matan a un policía y no pasa absolutamente nada en Colombia. Un incitador de vándalos, reconocido como tal, Miguel Andrés Parga, trabajaba en el Departamento de Prosperidad Social. Aquí nos van a tener que explicar del gobierno de Santos cómo habían seleccionado a este hombre y cuál era el grado de profundidad con que este sujeto podía penetrar los organismos del Estado para darle la información a las FARC. Subsidio a la prima de Navidad para 3 millones de personas. Maravilloso, maravilloso. ¿De dónde sale tanto dinero? No nos han contado. La eutanasia y el suicidio asistido son homicidio, dice la Iglesia Católica. Quiere decir que la doctrina de la Iglesia no ha quedado de todo suprimida, porque ese ha sido un principio eterno de la Iglesia. La vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Quitarse la vida no es legítimo. Y la eutanasia y el homicidio y el suicidio asistido son formas de homicidio. La situación de Venezuela con la pandemia es aterradora, aterradora, solo que no hay cifras, no hay protestas porque nadie puede protestar, pero la situación es aterradora. Y sale una señorita que es la viceministra de Gas, diciendo que para qué se quejan por falta de gas, que cocinen con leña como hacían las abuelas. El gas está comprometido para Venezuela, para Cuba y para Trinidad y Tobago. La gente de Venezuela que cocine con leña. ¡Qué horror! Pero en eso estamos. En 3 años, Tesla, la gran fábrica de automóviles, lanzará un carro eléctrico de $25,000, es decir, prácticamente popular. Carro eléctrico con plena autonomía, $25,000. Definitivamente el petróleo se va a venir a la baja, y ni hablar del carbón, es lo cierto, pero además nos vamos a quedar sin petróleo. Y las fuentes limpias de energía, ahí estamos en el tema de Hidroituango, y ahí estamos ahora luchando por Electricaribe. El dengue generaría anticuerpos contra el coronavirus. Esto lo han descubierto en el Brasil. Sorprendentemente dijeron, ¿por qué en estos estados hay tan poco coronavirus? Esos estados son los más afectados por el dengue. Entonces, los anticuerpos que crea el dengue también funcionan como anticuerpos contra el coronavirus, es lo que parece. Hay nuevo resurgimiento de los contagios en Suecia, en España. En Madrid van a tener que extender la cuarentena porque la cosa está tremenda. La situación en Francia es gravísima, la de Suecia también. Nuevo brote de coronavirus en Europa, con la apertura. La viuda de John McCain está con Biden. John McCain, el republicano, ha sido un duro golpe, por lo menos psicológico, para el presidente Trump. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, 23 de septiembre, en el año de 1122, se firmó el llamado Concordato de Worms, que le puso fin a la Guerra de las Investiduras. El concordato entre el emperador y el papa, la paz, levantaron la excomunión para el emperador, se acabó la Guerra de las Investiduras. Les recordaremos a ustedes qué fue todo aquello. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.